Hola, muy buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Este fue casi inmediato el pasaje de esta última mesa hacia esta conferencia de clausura. Sin embargo, les aseguramos que vale la pena quedarse y si todavía están viéndonos en redes, también pueden unirse a través de la Liga de Blue Jeans, que está publicada en los perfiles del CIESAS Occidente y del Seminario Permanente de Corporalidades. Para mí es un placer muy grande tener a la doctora Ann Johnson. Ella pertenece a la Universidad Ibero en la sede de Ciudad de México y ah, yo he seguido un poco su trabajo a través de algunas publicaciones sobre el espacio exterior. En particular, la doctora Ann Johnson coordinó un dossier para la revista colombiana, el ICANN, sobre antropología del espacio exterior, que les vamos a compartir directamente el vínculo de la revista ICANN a través del chat aquí en Blue Jeans. Este, y a mí me pareció muy sorprendente la primera vez que me topé con este tipo de trabajo. Era algo que considero que como antropólogos rara vez se nos enseña, ya que como ella menciona en la introducción de su texto, generalmente se asume que la antropología debe de estar con los pies en la tierra y cualquier otra cosa fuera de este espacio pues parece inalcanzable, pero la doctora Ann Johnson y las personas que han trabajado este tema pues han demostrado cómo sí se puede hacer. Entonces, de verdad le vuelvo a agradecer. La doctora Ann Johnson accedió muy amablemente a darnos esta conferencia. Entonces esperemos que podamos aprovecharlas. La intención para los que estamos en el seminario es que podamos comprender cómo esta noción de espacio exterior o lo que se puede analizar también puede afectar las maneras de entender las corporalidades, que creo que sería algo muy enriquecedor para nuestras investigaciones y que en conjunto con la conferencia que vimos el lunes en el conversatorio, así como en la mesa de corporalidades multiespecies, nos presentan otras perspectivas diferentes a las tradicionales. Y bueno, ya para dejar a la doctora Johnson hablar, solamente decirles que su plática se llama Corporalidades extraterrestres hacia una antropología del espacio exterior. Entonces, pues le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, al contrario, es un absoluto placer estar con ustedes y agradezco muchísimo la invitación. Siempre que me invitan a hablar de estos temas, pues casi siempre digo que sí, porque la verdad me gusta mucho y me sirvió mucho esta invitación en particular para hablar del espacio en relación al cuerpo, que no necesariamente había pensado así como voy a presentar hoy. Así que para mí es una oportunidad, ¿no? Para pensar el espacio, pero también pensar el cuerpo. Entonces, lo que les quiero presentar hoy son ideas, no es necesariamente como un argumento cerrado, terminado de pensar bien, um, para que en un como primer momento, como vayan pensando la posibilidad de hacer antropología del espacio exterior, cosa que suena paradójico, pero les quiero explicar un poco de qué va como este tema en la antropología, a platicarles brevemente del proyecto que estoy haciendo ahorita sobre el tema y de ahí ir a pensar el cuerpo en relación con el espacio exterior en tres sentidos, que sería los cuerpos humanos en el espacio, que es como que lo más sugerente, pero lo menos real, digamos, a los cuerpos humanos en el espacio, y todo pensado en general, pero quiero aterrizar en México. Luego, la cuestión del cuerpo extendido al espacio mediante la tecnología, que es una relación muy interesante, yo creo. Y finalmente, pensar más filosóficamente sobre la noción de cuerpo celeste. Hemos escuchado mucho. Entonces, esos serían un poco los temas que les traigo hoy. Empezando con este tema tan raro que es la antropología del espacio exterior o antropología en relación al espacio exterior, que si bien ha habido un boom reciente, que les platicaré en un momento,
no es necesariamente algo radicalmente nuevo. Ustedes aquí tienen la portada de un libro que se publicó en 1975, El papel de la antropología en el espacio exterior, culturas más allá de la Tierra, que parece como de esos carteles de ciencia ficción, ¿verdad? Um, que fue editado por un par de antropólogos y futuristas. Extrañamente tiene un afterword, un postfacio de Sol Dax, que fue un antropólogo que hizo trabajo de campo aquí en México. Y tiene un artículo de Margaret Mead. La calidad de los artículos, de los capítulos es muy variada, digamos, pero muestra como un interés muy temprano por pensar cómo extender la antropología, cómo aplicar la antropología en lo que en ese momento, mediados de los 70s, todavía era algo muy de moda, muy de interés a nivel mundial, porque justamente pues estaba en la era Apolo, ¿verdad? De las misiones Apolo que habían alunizado, ¿verdad? Unos pocos años antes de que saliera este libro. Entonces había como una efervescencia de interés en el espacio y también la antropología no estaba del todo alejado. Margaret Mead, pues, siempre como adelantada en muchos temas. Sin embargo, después de este libro y después de la cancelación, digamos, del programa Apolo, pues ya el espacio se volvió un poco más pues mundano, pues no de tanto interés, y se vio que pues ya no, ya, o sea, el alcance humano había llegado, digamos, a la luna, pero no mucho más allá, con algunas excepciones, y pues no había como um, una mayor producción después en términos de textos antropológicos. Eso cambió realmente en la década, en los últimos 10, 15 años. Hay ahora, y esto es una pequeña muestra de los libros antropológicos sobre el espacio exterior, que abarcan un montón de temas. Y creo que tiene que ver un poco con el renovado interés en el espacio, sobre todo a partir de la inversión privada en la exploración espacial y programas como el regreso a la Luna con Artemis, y sobre todo las actividades de New Space, ¿no? Y ese como capitalismo, astrocapitalismo, tenemos a Elon Musk y Jeff Bezos y gente así que están proponiendo futuros humanos en el espacio, y en antropología y en otras ciencias sociales hay una respuesta muy interesante. Y estos libros versan sobre un montón de temas diferentes, todo lo que se podría imaginar desde, o sea, de tema antropológico, algo tendrá que ver también con el espacio. Aquí hay algunos ejemplos, obviamente los estudios de ciencia y tecnología, que vamos a platicar un poco hoy, pero también la etnociencia, ¿no? La arqueoastronomía, la astronomía cultural, que sí han sido temas de mucho trabajo y mucha producción en México y Latinoamérica. Religión y espiritualidad alrededor del espacio, ¿no? Nuevas religiones, um, formas espirituales de pensar el cosmos, cuestiones de comunicación, de cómo se podría, el programa SETI, por ejemplo, ¿no? La comunicación con la llamada inteligencia extraterrestre, que es todo un tema. Antropología de las organizaciones, han habido libros sobre la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, como organización y qué implica la organización. Comunidades y relaciones sociales, geopolítica, que ya es más que extra geopolítica, podemos hablar de cosmopolítica en un sentido bastante real. Los efectos del capitalismo y los sistemas económicos, justo con estas propuestas de minar la luna, por ejemplo, y extraer minerales de asteroides, etcétera. Problemas o cuestiones de género, de raza, de clase, exclusión, eso vamos a hablar un poco hoy. Ecología y extractivismo, que también vamos a hablar hoy. Antropología del trabajo, las relaciones laborales. Hubo un incidente muy interesante en uno de los primeros, de las primeras estaciones espaciales, Skylab, donde los astronautas, y digo los porque pues, en aquel entonces sí eran hombres, rehusaban trabajar, o sea, se sentían explotados, digamos, laboralmente porque no había como término de su día laboral, porque estaban pues mucho tiempo en el espacio, como siempre, trabajando, así que se cortó la comunicación durante todo un día, que fue
de mucha preocupación de parte de la NASA, pero hay quienes dicen que fue más bien como una especie de huelga en el espacio. La antropología médica, la antropología del cuerpo, que vamos a platicar también hoy, el turismo espacial, ya es un tema, la cultura material, los objetos en el espacio, la patrimonialización del espacio, si se puede pensar esa cultura material en algunos casos como una especie de patrimonio en el espacio, ciencia ficción y imaginarios del futuro, como se especula, como se imagina que puede ser pueden ser los futuros humanos en el espacio. La postcolonialidad es un tema bastante interesante, cómo podemos cambiar los discursos sobre lo que se escucha mucho de colonizar el espacio, colonizar Marte, conquistar el espacio. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de ese tipo de lenguaje y qué otro tipo de relaciones podríamos establecer con el espacio? Geografía humana, pero de nuevo, como cambiando ese prefijo geo, como cosmografía humana. Estudios de arte, tecnología, identidad y alteridad, sobre todo en relación a las nociones, por ejemplo, de lo alienígena, ¿no? Que hay más alter, más otro que el alienígena. Entonces, cómo los imaginarios de ovnis extraterrestres, cuáles son las implicaciones de esos imaginarios sobre cómo nos entendemos como humanos y cómo nos entendemos como ciertos grupos de humanos frente a otros grupos de humanos, movimientos sociales, y pues lo que nos trae hoy es los estudios de cuerpo y las corporalidades, entre otros. Seguramente hay otros temas que no puse aquí, pero nada más para que tengan una noción de todo lo que se podría trabajar o lo que se está haciendo en el campo de antropología espacial. Y aquí hago hincapié un poco en la idea de que, o sea, cuando yo digo, yo hago antropología del espacio, me dicen, pero ¿cómo si no hay tantos humanos en el espacio? ¿Cómo, o sea, cómo haces trabajo de campo? ¿No? Si se supone que el trabajo de campo es estar ahí, ¿cómo le haces? ¿A poco vas al espacio? Pues obviamente no voy al espacio. Pero hay formas de hacer antropología desde la Tierra sobre el espacio, ¿no? Hay un proyecto muy interesante en la University College de Londres, que es la antropología, la etnografía de la Estación Espacial Internacional, donde usan como sus fuentes video, es un poco hacer como etnografía, antropología digital, ¿no? Pero ya con una distancia mayor. Han sacado unos resultados muy interesantes sobre la vida humana en lo que es realmente la primera colonia extraterrestre, ¿verdad? Las pequeñas comunidades de personas, ahorita hay como 10 personas en el espacio, 10 de casi 600 personas más o menos que han ido al espacio, y eso también tiene que ver con cómo definimos esa frontera entre espacio y tierra. Pero sí han habido como algunos intentos de hacer como una antropología del espacio exterior. Pero realmente lo que se hace, lo que yo hago y lo que la mayoría de las y los antropólogos que hacemos ese tipo de estudios es entender desde la Tierra al espacio, cómo imaginamos el espacio, cómo vivimos el espacio, cuáles grupos de humanos están trabajando alrededor del espacio, pero todo realmente desde la Tierra, ¿no? Y no se trata de cómo desterrizar, digamos, la antropología del todo. Pero hay aparte de que se puede trabajar un montón de temas, yo creo que hay una serie de principios interesantes que nos hacen repensar el espacio exterior visto desde la antropología. Por un lado, la cuestión de las escalas, ¿no? Nos cambia la escala, nos cambia el zoom, nos hace un zoom mucho mayor. Y eso nos hace pensar como en cuestiones de escalas temporales y espaciales en el sentido geográfico, digamos. Nos hace pensar en relaciones, nos permite cuestionar algunas divisiones disciplinares, y eso me recuerda un poco a la mesa anterior que estaban hablando de estos temas, que nos permite cuestionar esa separación entre antropología y ecología, entre tierra y cosmos. Pensar más allá de la Tierra, pensar nuestro ambiente, nuestro entorno, más allá de la atmósfera, ¿no? Porque somos parte de, pues, sistemas mucho mayores que no vemos necesariamente, pero que están ahí, que sí tienen impactos. Nos proporciona nuevas formas de ver lo que está arriba como lo que está abajo. De nuevo, no se trata nada más de como deshacernos de la Tierra y como pues ya no tener hogar en la Tierra,
sino nos da esa posibilidad de ver arriba y ver hacia abajo al mismo tiempo. Nos permite especular, imaginar, que son grandes temas en la antropología actualmente. O sea, no solamente describir lo que hay, sino entender qué se proyecta, a qué se aspira, qué posibilidades, qué potencialidades hay. Nos permite repensar la distinción entre lo material y lo virtual, que sobre todo cuando hablamos de la tecnología espacial y digamos, la economía, la ecología, la vida humana ya no solamente existe sobre la Tierra, todo, mucho, mucho, mucho de cómo nos interrelacionamos y nos comunicamos y nos conectamos, tiene que ver con la existencia de satélites en órbita. Entonces, nuestro hogar, nuestro ecosistema va más allá, ¿no? de la Tierra. Y eso tiene mucho que ver con nuestra relación con la tecnología. Nos permite reflexionar sobre la identidad, la diferencia, con lo que les había comentado de, digamos, lo otro, el otro, la otra, lo alienígena, pero siempre todavía estamos basando, o sea, metodológicamente tiene que ver con la etnografía. Eso no necesariamente cambia. Entonces, les comento un poco de lo que yo estoy trabajando. Tengo un proyecto, Imaginarios Mexicanos del Espacio Exterior, que llevo alrededor de 5 años desarrollando, hace un poquito más. Y eso tiene que ver con, bueno, les comento cómo llego, porque pues, también muchas veces me preguntan, pues, cómo, yo hacía trabajo de campo en Guerrero, cuando llegué a México hace 24 años, 25 años ya, para trabajar cuestiones de memoria colectiva, teatralidad popular. Estaba trabajando en una comunidad en el norte de Guerrero, alrededor de celebraciones de la independencia y la fabricación de unas máscaras de diablo que tienen que ver con los insurgentes. Y como que vi que había como mucha de la identidad regional y local y estatal tenía que ver con esta noción de los héroes de Guerrero que en la época de la independencia como que dieron patria, ¿verdad? Entonces los municipios que llevaban o llevan apellidos de insurgentes. Y había hay un municipio, Zumpango, que tiene el apellido Neri, Zumpango de Neri. Y preguntaba a la gente, Neri suponía que era pues, otro insurgente, decían, no, 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 Neri era astronauta. Neri Vela fue al espacio y Guerrero estuvo en el espacio. No siempre tenía como una espina sobre esta cuestión de qué significa que Guerrero esté en el espacio, ¿no? O sea, ¿en qué sentido el imaginario funciona así? Luego tuve la oportunidad de hablar con Nerivela y le dije, ya conocí tu municipio. Me dijo, no, es mi municipio, ese Neri es otro Neri, es otro Neri que era jurista en el siglo XIX. Es de la familia lejana quizás, pero yo no soy. En fin, como quiera, está como que presente la figura del astronauta guerrerense para mucha gente de la región. Y luego, unos años después que me vine a la Ciudad de México, fui con mi hija a una plática en la UNAM sobre materia oscura, creo que fue. Y en algún momento de la plática, el astrofísico que lo estaba dando decía, es que nosotros en la UNAM tenemos un experimento en la Estación Espacial Internacional. La UNAM está en el espacio. Entonces, de nuevo, como que, a ver, ¿qué quiere decir que Guerrero esté en el espacio, que la UNAM esté en el espacio, que México esté en el espacio? Y leyendo un libro que me estaba leyendo en ese momento por casualidad de Lisa Messeri, que es una antropóloga espacial de la MIT en Estados Unidos, creo que es el MIT, sobre cuáles son las prácticas humanas de hacer que el espacio exterior se convierta en lugar de significado, lugar de afecto, o sea, cómo entendemos al espacio como una serie de lugares. Y hablaba, por ejemplo, de las misiones análogas, donde se hace como misiones en lugares extremos de la Tierra que simulan las condiciones del espacio, o prácticas cartográficas de ponerle nombres a los rasgos planetarios, ¿no? Y los meteoritos y ese tipo de cosas. Todos son, o sea, prácticas que hacen que toda esa vastedad del espacio, el vacío del espacio, se convierte en espacio de significado.
Entonces pensé, ¿y México qué quiere decir? Que el espacio también es un lugar mexicano, hay lugares espaciales mexicanos también. Y empecé a preguntar y como pensar, pues eso sería un gran proyecto. Y me fui a la Agencia Espacial Mexicana, que pues, no todos saben que existe tal cosa. La Agencia Espacial Mexicana tiene 10 o 12 años de existencia, no es muy vieja, aunque hubo antecedentes desde los años 60. Um, y justo ahí me dijeron, no, sí, encantados, platicamos, hacemos cosas. Y fue como el nodo una investigación que me llevó a muchos otros actores y muchos otros espacios. Entonces, uno de los como sectores o de los um, participantes en esta cuestión espacial en México son los actores públicos, o sea, el Estado, a través de la Agencia Espacial. Um, Está la parte académica, el links que está aquí en la diapositiva, que es el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que desarrollan satélites y robots y un montón de otras cosas que vamos a platicar. También el sector privado, donde hay startups y hay empresas que se dedican a invertir en el desarrollo de la tecnología espacial, sobre todo a través de satélites. Entonces está todo ellos dicen a veces que son una comunidad y a veces dicen que no somos comunidad, que es un gran tema antropológico. Ahorita regreso a ese tema. Pero es la gente que realmente se dedica a trabajar el espacio exterior. Pero también me di cuenta que hay otros actores artísticos. Yo no sabía, ni sabía que existía el arte espacial, ni mucho menos que existían artistas mexicanos y mexicanas que trabajan cuestiones del espacio. Entonces me di cuenta que sí, y empecé también a trabajar con uh, Mars Archive, que es un colectivo como cultural, científico, que imagina futuros mexicanos en Marte. Hay una gran exposición que apoyé, ahorita está en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, o el CEX de la Ibero, en Barranca del Muerto, la Ciudad de México. Si alguien quiere ver productos de estas actividades de Mars Archive, se llama Viaje a Marte, ahí lo pueden buscar. Pero también colectivos como Cósmica, Instituto Cósmica, que es liderado por el artista Naum, es un artista mexicano que reside en Alemania, que también ha hecho como exhibiciones y proyectos. Él tenía, creo que ya no, pero tenía justo un proyecto artístico en la Estación Espacial Internacional. Entonces, como México existe, o sea, tiene una presencia interesante en el mundo del arte espacial y una perspectiva interesante, porque muchas veces, pues, justo uno de los beneficios de pensar el espacio desde México es que es una mirada diferente a las miradas que solemos tener del espacio, que vienen de Estados Unidos, la NASA, o vienen de Europa, o vienen de Rusia, o ahora China, hasta la India. Pero México no siempre está como muy en esas discusiones, aunque hay muchas actividades. Y el otro como gran sector con el cual estoy trabajando son como comunidades o son públicos que no necesariamente participan en la parte comercial, ¿no? O la parte profesional del espacio. Hemos hecho con alumnos entrevistas. Aquí a la izquierda de la pantalla tienen una foto de la bóveda celeste en la estación de metro La Raza, también aquí en la Ciudad de México. Es un planetario, es un gran planetario dentro de una estación del metro, donde la gente tiene que pasar a fuerzas. Entonces, como verán más adelante, pues hemos sacado información muy interesante sobre cómo la gente común y corriente, digamos, piensa al espacio. También en otros planetarios como más intencionales, es la foto de abajo a la derecha es de Utopía Libertad en Iztapalapa, donde tiene un planetario y hace muchas actividades alrededor del espacio. Y la otra foto es de una comunidad que se llama Peña del Aire en el estado de Hidalgo, y se dedica mucho al ecoturismo, pero recientemente se ha abocado al deseo de tener una denominación de parque de cielo oscuro. Entonces han incorporado el astroturismo y la idea es que sí, como si tienen noches estrelladas, la gente va a ver las estrellas
en un lugar que está cerca de la Ciudad de México, pero pues de alguna manera ha escapado una cantidad importante de contaminación lumínica que sí caracteriza esta ciudad. Y todo esto he imaginado un poco, como les digo, la gente a veces dice somos una comunidad, no somos una comunidad, está el sector, está la industria, hay quienes hablan del ecosistema espacial, que es una cosa muy rara. Yo lo estoy viendo como un milieu, como un ambiente espacial donde hay muchos actores diferentes con intereses diferentes, que no siempre los intereses van hacia lo mismo. Y que en esta, no quiero dedicar demasiado tiempo a explicar mis códigos extraños de colores y de mayúsculas y minúsculas, nada más para que vean que hay como desde los intereses privados, nacionales e internacionales, actores académicos, actores comunitarios, actores artísticos, todos de alguna manera forman parte de lo que estoy llamando el milieu espacial en México, que creo que es otro tema. Ahora, a lo que nos trajo hoy, que son las cuestiones de los cuerpos. Primero, los cuerpos en el espacio. Y esta imagen, de hecho, es de un artista mexicano, de una serie de imágenes publicitarias de los 50. Entonces, pues, el espacio ha estado presente en los imaginarios mexicanos desde hace. Entonces, si pensamos en cuerpos humanos en el espacio, como les digo, han habido quizás 600 personas a lo largo de la historia que físicamente han estado en el espacio, de nuevo, dependiendo de cómo se define esa frontera con el espacio. Los primeros, obviamente, Yuri Gagarin, primer hombre, el primer ser humano en el espacio, y luego Armstrong, que fue la primera persona que pisó la luna. Eso ya cambiará dentro de poco. Y normalmente se define la frontera entre Tierra y el espacio con una línea ficticia, como toda frontera, la línea que se llama la línea Kármán, que está a 100 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Entonces, quienes han estado por arriba de esa línea, aunque hay como otras definiciones también dependiendo de qué institución se habla, eso define quién fue al espacio y quién no, ¿no? Hay quienes se interesan por esos cuerpos en el espacio. Normalmente los estudios del cuerpo en el espacio son de la biología, ¿no? Tienen que ver con cuáles son los efectos de las condiciones espaciales en el cuerpo humano, en términos de falta de gravedad, sobre todo, pero también radiación y otros factores que son aparte de la ecología espacial, digamos, y cuáles son los efectos de esas condiciones en el cuerpo humano. Aquí hay pues una gráfica que muestra la distinción entre el cuerpo, o sea, el cuerpo de la mujer astronauta, el hombre astronauta, y cómo son afectados de forma ligeramente distinta por estar en el espacio. Sin embargo, eso no es tanto el interés de las ciencias sociales, obviamente. Desde la antropología nos interesan otras cosas, como por ejemplo, cómo, cómo se piensa al cuerpo humano en el espacio, no simplemente como cuerpo biológico, sino en cuestiones, por ejemplo, de género, ¿verdad? O sea, no es simplemente que las mujeres son afectadas de forma distinta, sino que, como sabemos, durante mucho tiempo, solamente los hombres iban al espacio, porque ir al espacio se concebía como una actividad militar o por lo menos de aventureros, de muchos de los primeros astronautas en todos los países del mundo eran pilotos de aviones experimentales, por ejemplo, ¿no? Entonces eran del ejército o de la Fuerza Aérea y eran hombres. Y se pensaba el cuerpo de astronauta como cuerpo de hombre. Eso cómo ha cambiado, pues ya han habido mucho más mujeres en el espacio y justamente el programa Artemis que piensa como relanzar humanos a la luna está pensado como Artemis porque es la hermana de Apolo. Entonces ya la inclusión de género ya está mucho más, es algo intencional. Eso dicho, recién hace un par de años dos mujeres astronautas que fueron a la Estación Espacial Internacional y que se tenía planeado que fueran a hacer como una
una misión extravehicular, o sea, salir de la nave para caminar sobre la estructura de la nave y hacer reparaciones. No se pudo hacer porque los trajes espaciales eran hechos para hombres y no se contemplaba tener el tamaño adecuado para las mujeres. Entonces el género todavía tiene algo que ver. Y han habido estudios sociales muy interesantes sobre las experiencias de las mujeres astronautas en este entorno y en esta labor tecnocientífica pensada en términos realmente masculinos, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa en términos de género? Estaba el anécdota como chistosa y que dice mucho, que fue cuando Sally Ride, que fue la primera mujer estadounidense, porque los soviéticos habían mandado una mujer con anticipación, mucho antes, pero Sally Ride, que fue al espacio, y los ingenieros de la NASA le preguntaron, sabemos que vas a estar una semana en el espacio, ¿con 100 tampones va a ser suficiente? 100 tampones para una mujer que ni sabían si iba a menstruar, pero para una semana. Esto como que habla mucho del nivel de conocimiento, ¿no? Sobre el cuerpo femenino en el espacio. En fin, ella, muy profesional, dijo, yo creo que no son necesarios tantos, muchas gracias. En fin. Entonces, cuestiones de género, cuestiones de la relación entre el cuerpo y el traje como conexión con la tecnología y también pues, otros cuerpos que ahora están yendo al espacio con el tema reciente del turismo espacial. El primer turista espacial fue a la Estación Espacial Internacional en 2001, entonces ya tiene varios años, aunque han sido los últimos años con los vuelos privados donde más personas han tenido acceso al espacio. Eso no quiere decir que el espacio haya sido democratizado, porque o sea, para ir en un vuelo de Blue Origin, por ejemplo, creo que necesitas como $100,000 mínimo y hasta hay boletos que venden por más. Así que no es exactamente democracia, acceso libre al espacio. Sin embargo, sí han habido como mayor acceso al espacio a través del turismo y pues como la antropología del turismo pues es un gran tema en la disciplina, pues sabemos que estudiar el turismo tiene como muchos ejes y muchos elementos que se puede estudiar. Otro tema es el tema de qué tipo de cuerpos sí van. Son ejemplos de astronautas para la NASA, que como les digo, empezaron siendo los llamados vaqueros espaciales y esos pilotos de la Fuerza Aérea. Eso ya se desligó, digamos, de lo militar a través de las misiones civiles, científicas de la NASA y empezaron lentamente a incorporarse más mujeres, más minorías. Estos son los ejemplos de Mae Jemison, quien fue la primera africana-americana en el espacio, Sally Ride, que fue la primera mujer, el primer hombre indígena que fue al espacio, José Hernández, que fue uno de los primeros chicanos. Eso es todo un tema también, ahorita les platico más. Entonces, procesos de exclusión e inclusión, ¿cuáles cuerpos pueden ir al espacio? Y en ese sentido, también la cuestión de las habilidades y las deshabilidades en el espacio. Durante mucho tiempo se pensó como el cuerpo por excelencia de un astronauta era hombre fuerte, en muy buen estado físico, que podía pasar una serie de pruebas. Se han hecho experimentos muy interesantes con otros cuerpos no tan normativos en el espacio, porque justamente la falta de gravedad permite otras movilidades, ¿no? Y hay estudios que muestran que personas con discapacidades físicas en la Tierra, de hecho, tienen muchas fortalezas en el espacio. Y ese es como otro tema que tiene que ver con el tipo de cuerpo, que es un cuerpo espacial. Y en las imaginaciones, en el imaginario también, el espacio se presta para pensar libertades, ¿no? De pensar el espacio queer, el afroespacio, ¿no? Afronautas,
y no solamente astronautas. Y justo todo ese tema de la especulación y de la ficción y la posibilidad del espacio para imaginar otros futuros y otras posibilidades y otros cuerpos, siempre está un poco en tensión con lo que realmente pasa, ¿no? Con lo que realmente pasa en las agencias y lo que realmente pasa en las prácticas en el espacio. Pues esas libertades y las estructuras que limitan las libertades al mismo tiempo. En el caso de México, que es el caso que nos interesa, ¿quién es un astronauta y quién es un mexicano o quién es una mexicana? Esto me sorprendió como tema, no lo había pensado. Obviamente tenemos el caso de Neri Vela, que les comenté, que ciertamente fue el primer mexicano en ir al espacio en 1985, acompañando al satélite Morelos 2. También introdujo la tortilla a la dieta de los astronautas, que sigue siendo parte de su dieta, porque la tortilla, como no crea migajas, es muy bueno para esos ambientes donde no hay gravedad, porque como las migajas del pan, por ejemplo, normal, pues no puedes comer pan normal porque las migajas se meten en los instrumentos y así. Hay mucho que puedo decir sobre Nerivela. Ustedes saben que las y los antropólogos somos como, nos enteramos de muchísimos chismes en donde sea. No me voy a meter en eso, pero sí un tema que me parece interesante que surgió en una serie de pláticas que tuve en la Agencia Espacial sobre la relación entre Nerivela, que fue en el 85, a bordo del transbordador Atlantis, y José Hernández, que fue un poco después en el Atlantis, perdón, en otro transbordador mucho después. Él es hijo de padres migrantes, o sea, él nació en California, pero sus padres eran migrantes agrícolas, trabajaban en los campos de California. De hecho, hay una película inspiradora, digamos, sobre él en Prime. Ahorita acaba de salir como que hace una semana o 2 semanas sobre José Hernández y se me va el nombre, ahorita lo pienso y lo recomiendo porque se me hace como una historia interesante. Pero resulta que no se llevan nada, los dos. Uno pensaría, solidaridad, que el chicano y el mexicano y que pues son pocos en el espacio. No se llevan porque José Hernández dice que Nerivela no es astronauta, porque solamente fue pasajero espacial, porque ganó un concurso y que se fue con el satélite, pero no, pues no fue astronauta. Hernández, que sí fue con la NASA como ingeniero de vuelo, que sí fue astronauta, pero Nerivela dice, no, pero él puede ser astronauta, pero no ganó porque nació en California y fue con la NASA. Mucho decir sobre ese tema, no me puedo detener demasiado, pero esa pelea sobre identidad nacional, ¿no? Y el valor, el significado de que una persona con cierta nacionalidad ha ido al espacio es bien interesante. Y en ese sentido tenemos a la persona en medio, que es Katia Chezarreta, que fue al espacio hace solamente creo que 2 años, a bordo a un vuelo Blue Origin, que es la compañía de Jeff Bezos de Amazon, donde no alcanzó órbita, se fue, parece que justo cruzó la línea Kármán, pero estuvo como 10 minutos, 15 minutos y regresó. Entonces hay quienes dicen, pues eso no es astronauta, porque no, y fue de turista aparte. Y de nuevo el debate sobre pues quién es mexicano, quién no. Ella nació en México, nació en Jalisco. Pues ustedes la han de conocer, ¿verdad? De hecho, creo que es paisana de ustedes. Pero se fue como José Hernández muy temprano a California y también pues trabajó en la NASA, aunque no fue al espacio con la NASA, fue patrocinada por una compañía privada. En fin, ¿quién es mexicano? ¿Qué es un astronauta? ¿Cuál es el valor de un cuerpo mexicano en el espacio? Es un gran tema súper interesante. Y como otra forma de acceder a ser una especie de astronauta es a partir de estas misiones análogas que les comenté. Esa es una imagen del desierto de Pinacate, aquí en México, y son los astronautas Apolo, que llegaron a México para hacer simulaciones de la Luna, antes de llegar a la Luna. Entonces pensaron que este paisaje
lunaresco les serviría como para probar, para experimentar, para ensayar como analogía a la Luna. Entonces eso fue en los años 70. Y las misiones análogas, el ser astronauta análoga, que es mucho más accesible para la mayoría de la gente, sigue siendo un tema y una de las formas mediante las cuales se considera que en México y Latinoamérica en general, uno puede llegar a ser, si no astronauta en el espacio, casi astronauta, porque se realiza actividades parecidas. Y han habido misiones análogas de uno enteramente mexicano que fue el equipo MEX-1, que fue a un lugar de misiones análogas en Utah, en Estados Unidos, con la estación de investigaciones del desierto de Marte, Mars Desert Research Station. Y hay otras actividades que llevan a cabo. Esta es la mexicana Carmen Félix, es ingeniera, creo que regresó a México, no estoy segura, estaba viviendo mucho tiempo en Europa por la falta de oportunidades, digamos, aquí en México, y realiza muchas misiones análogas de pruebas, como si estuviera en el espacio. En parte porque me dijo, yo la entrevisté, me dijo, es que cuando yo era niña yo quería ser astronauta. Y me fui a la página en internet de la NASA donde te dicen cuáles son los requisitos para ser astronauta. Hay una listota. Yo dije, sí, está bien, estudio esto, hago esto, check, 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 check. Así llegar al final donde dice, último requisito, ser ciudadano estadounidense. Entonces, este tema de la ciudadanía, de la exclusión en ese sentido también, y la frontera, de nuevo la frontera, aunque sea una frontera 100 kilómetros por encima de la Tierra, siguen siendo fronteras terrestres también. Y esos son otros que han hecho, esa es una misión análoga pero artística de un equipo de artistas mexicanos que fueron a hacer un vuelo parabólico en Siberia, en el centro de entrenamiento para astronautas, donde hay los vuelos parabólicos que te llevan hacia arriba y justo hay como unos momentos muy breves de no gravedad antes de que caiga de nuevo el avión. Entonces hicieron una serie de obras artísticas en la cero gravedad. Entonces, también en este sentido, en este tema de del cuerpo en el espacio, otro tema relacionado tiene que ver con cuerpos no necesariamente humanos, pero inteligencias o vidas en el espacio, que es otro tema, que de nuevo son temas que pues en general los antropólogos no sabemos mucho, ¿no? De la composición química de la vida, cómo se define vida en la Tierra, pero es un tema antropológico interesante. ¿Cómo definimos vida humana versus vida no humana o no vida, ¿no? Y pensar en el espacio es un pretexto para repensar qué consideramos vida, qué valoramos como vida, qué es la inteligencia, todo este debate sobre si hay vida inteligente en el universo, pues hay una noción de inteligencia que es bastante antropocéntrica. ¿Qué quiere decir ser inteligencia? Y quienes dicen, es que no puede haber vida inteligente porque no han llegado los alienígenas. Si hubiera vida inteligente ya nos habrían contactado. Y eso pues depende de una noción muy occidental y muy moderna de inteligencia que implica querer colonizar, ¿no? Y querer como salir del hogar y ir a otros lados. Eso no necesariamente es lo mismo que inteligencia, pero es una visión de inteligencia que es muy, muy de nuestros tiempos. En fin, eso es otro tema, pero también es un tema que es interesante para pensar desde la antropología. Hay un antropólogo, Deborah Battaglia, que tiene un estudio muy interesante sobre la relación entre astronautas y cosmonautas y la vida terrestre que lleven consigo a las misiones, la vida de plantas sobre todo, cómo se crean relaciones afectivas entre los humanos y las plantas que buscan cultivar en el espacio. Y el mismo Nerivella llevó a Marantui al espacio, fue uno de los experimentos que ganó un concurso en México, fue como estudiar el comportamiento del amaranto en ambientes de no gravedad. Entonces, pues esas vidas humanas y no humanas en el espacio son súper interesantes.
Y Stefan Helmrich, que también es antropólogo, que ha estudiado las nociones de la vida en ambientes extremos, pero en la Tierra. Entonces, cómo se entiende vida en el fondo del mar, por ejemplo. Microbios, cómo entendemos microbios en relación a la vida y lo orgánico. Y eso y cómo influye eso en cómo imaginamos vida fuera de la Tierra. Y en México, pues estos estudios más bien son estudios astrobiológicos o exobiológicos. Hay varias sociedades mexicanas de astrobiología. Es uno de los campos científicos importantes en México. Y esa es una imagen de Rafael Navarro, que falleció el año pasado o hace 2 años, de la UNAM, que justo trabajó con la NASA buscando compuestos orgánicos en Marte, y hay un rasgo en Marte que lleva su nombre. Después de que falleciera, pues pusieron su nombre en Marte. Y otros cuerpos en el espacio. No sé si algunos de ustedes vieron o memes o reportajes sobre este asunto. La vida, los cuerpos no humanos en el espacio. Este imaginario de lo alienígena, ¿no? Sobre todo, que es un extraterrestre, que es un cuerpo extraterrestre. En México, el tema del avistamiento, el tema del contacto con los ovnis es cotidiano, está en todos lados, está como muy visible públicamente. Es un tema muy interesante, o sea, porque tiene mucho que ver con cómo imaginamos nosotros, no solamente nosotros y el otro, pero también el gobierno y la ciencia. Um, es importante, es un tema importante, digamos, no es un tema simplemente superficial. Jaime Maussan, por otro lado, yo creo que no sé si podemos considerar una persona importante, pero pues se ve que pues este tema del cuerpo del extraterrestre, que en este caso fue, según entiendo yo, como cuerpo como híbridos de momias probadas de Perú, con otros huesos y cosas de animales para construir como una imagen de un alienígena que, en fin, pues igual, eso para discusión quizás. Pero justo ese tema pues es muy presente, digamos, en México y en Latinoamérica en general. Y se ve hasta en el arte popular, ¿no? Entonces aquí tenemos los retablos que hacen referencia a la llegada de alienígenas. Y otros imaginarios de mexicanos en el espacio, esos son de arte espacial que patrocina la Agencia Espacial Mexicana, de estudiantes y de otras personas que imaginan qué sería que México fuera al espacio. Entonces son imaginarios de pueblos mexicanos en el espacio. Y voy a tener que ir un poco más rápido porque ya no tenemos mucho más tiempo. Pero esto tiene que ver, esas son de las entrevistas que hicimos en el Metro de la Raza, de cómo la gente común y corriente imagina la expansión humana hacia el espacio. Entonces, preguntándole a Humberto si poblaremos al espacio algún día, pues Humberto dice, la pregunta es, somos una pequeñísima parte dentro del universo, no somos nada. El universo es tan grande, hay muchas cosas por descubrir. Y a veces se queda como todo, yo creo que como todos los astronautas o toda la gente, pues ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué estamos acá? Y no, pues híjole, ves y dices, ¿cuándo yo iré a la luna? Nosotros nunca nos va a tocar, yo creo, la oportunidad de ver todas esas maravillas. O a lo mejor yo creo en un futuro, pero pues no está para todos. Solamente ahora sí para el que tiene economía, es el que podré viajar, porque esos viajes son carísimos. Entonces, ven que existe, o sea, hay pensamiento, hay reflexión en las personas, ¿no? Y Irene, que también habla del poblamiento, pero justo pensando, pero ¿a quiénes afectaríamos si fuéramos? El de poblar, ¿qué más gente allá afuera o más personas, o no sé cómo se catalogan? Pues sí sería como un tipo de invasión, ¿no? Porque es como si ellos vinieran a querer poblar la Tierra, o sea, como que cada planeta tendría su gente y ya sería eso una invasión. Sí, una invasión a su espacio, a sus vidas, es lo que yo digo. Entonces esa conciencia un poco postcolonial, ¿no? Y está la idea de que pues de por sí ya todos estamos en el espacio.
de por sí todo cuerpo humano es un cuerpo en el espacio, porque la Tierra es parte del espacio, es parte de un sistema solar, es un parte de una galaxia, parte de una serie de estructuras mayores. Entonces, la Tierra está en el espacio, no tenemos que ir al espacio porque ya estamos ahí. El otro tema, voy un poco más rápido sobre esto, sería la cuestión de la tecnología. Y justo me parece interesante pensar la tecnología espacial como extensión de los cuerpos humanos, como prótesis, ¿no? Del cuerpo extendido en el espacio. Tanto en términos de ego, como es el caso de la Tesla que mandó Elon Musk, como en términos de comunicación, como les dije, como ya el ambiente terrestre se extiende más allá del terrestre. Algunos hablan de la tecnoesfera orbital, que son todos esos satélites que están alrededor de la Tierra y que posibilitan la globalización realmente, o las conexiones globales. Aquí en México, muchos de los ingenieros con los cuales he platicado dicen es que todo empieza con Sputnik, todo empieza con ese primer satélite que se lanzó, que orbitó, que hizo que pensáramos en términos tecnológicos más allá. Y eso tiene implicaciones interesantes, algunos horribles, pero el afán en cómo mandar satélites, que es algo muy importante para el sector espacial en México, pues tiene que ver un poco con esta idea de la astropolítica, de que la órbita próxima terrestre es el espacio de dominar, en términos, eso suena horrible y es horrible, la Tierra. Y aquí en México o sea, los primeros intentos en lanzar cosas fueron en los 60, justo después de Sputnik. De hecho, el mismo año que Sputnik, ingenieros mexicanos en San Luis Potosí lanzaron cohetes bastante altos y una serie de otras actividades históricas que tenían que ver con México en el espacio antes de la existencia de la Agencia Espacial, desde los cohetes hasta la estación en Guaymas, que fue para rastrear los astronautas del programa Mercurio en Estados Unidos, la construcción de todas esas estaciones terrestres para manejar los satélites, el lanzamiento de Morelos. Morelos está súper interesante, es un tema interesante porque es muy efectivo para la gente. Ustedes, la mayoría, algunos de ustedes, no estaban vivos cuando se lanzó Morelos, algunos de ustedes sí recordarán, pero que fue un tema importante. Cuando yo he hablado con ingenieros actuales que trabajan en compañías como Eutelsat, que es ya la compañía privada que maneja satélites de telecomunicaciones en México, algunos de ustedes trabajaban con Morelos, o sea, en sus tiempos, que decían, ay, sí, Morelos era noble. Sí, era un rotoplas, por eso, porque dicen, es que Morelos era un rotoplas, era una lata de Coca-Cola, no hacía gran cosa, sin embargo, podías meterte, podías hacer que hiciera cosas, era muy noble en ese sentido. Ahora con la tecnología todo es caja negra, no puedes hacer nada, no entiendes cómo funciona, pero Morelos sí tuvo, como fue el primer satélite llamado mexicano, aunque fue diseñado y construido en Estados Unidos, sí fue manipulado, digamos, por ingenieros mexicanos, y hay gente con como afecto frente a esa tecnología que extiende la nación hacia el órbita, hasta la farmacia en Aguascalientes, que se llama Satélite Morelos. Aquí están los dos Morelos, ya no funcionan, pero justo hablando de ese cuerpo de la tecnología, dicen, están muertos, ya están en la órbita panteón, que están ya tuvieron que mandarlos hacia arriba para que no interferieran con los satélites vivos. Entonces, esa noción de que el satélite puede ser vivo o muerto, la idea de que México se extiende hacia el espacio a través de la tecnología, aquí es un proyecto de la UNAM en los 90 que puso en órbita satélites. Ahora hay una serie de satélites mexicanos que extienden las fronteras de la nación hacia el órbita. Y a su vez bajan, ¿no?, la señal, y hay una huella satelital en la Tierra. Entonces eso también nos hace repensar cuestiones de verticalidad, de territorialidad, y otros proyectos más recientes de CubeSats, porque ya es mucho más, ya el satélite no solamente existen los grandes satélites de telecomunicaciones, sino satélites pequeños que son lanzados sobre todo por universidades, como cuestiones de
enseñar, desarrollar tecnología y tener otro tipo de presencia mucho más accesible al espacio, pero que también tienen cierta carga afectiva para las personas, sobre todo las que participan en estos proyectos. Y eso es lo que sigue de Aztec-SAT, es Aztec-SAT 2, que es una constelación de satélites cuya finalidad es el rastreo de la fauna marina mexicana. Otros proyectos, NanoConnect 2, que es otro proyecto de satélites desde la UNAM, donde la UNAM de nuevo en el espacio, ¿no? En fin, si eso es un satélite mexicano o no mexicano, pues tiene partes de México, tiene partes de Italia, tiene partes de Alemania, como cualquier tecnología. Entonces eso también nos hace pensar en esa noción de nacionalidad. Y aquí mostrando que el satélite está vivo, me dicen, porque justo se puede rastrear todavía sus... Y el director de este laboratorio, el jefe del laboratorio, muy poético, hablando de esta noción de la prótesis en el espacio, que va más allá de la ciencia, de la tecnociencia. Yo veo girar mi satélite en el espacio, es lo que una imagen de calculando órbitas para ver la insolación, y me lo imagino ahí arriba, donde siempre me hubiese gustado ir girando en medio de la oscuridad del espacio, mirando las estrellas y los continentes en una danza sin fin, en medio al silencio más chiquito, más absoluto chiquito en medio de la inmensidad del universo. Entonces, de nuevo, la tecnología que extiende la presencia humana hacia el espacio. Aquí imágenes de otros proyectos que no tienen que ver con satélites, sino con robots en la Luna, con rovers en la Luna, en fin. Y eso nos lleva un poco al último tema que voy a tratar de pasar un poco más rápido. Y eso es como la luna o los cuerpos celestes. ¿Cómo imaginamos al cuerpo celeste más allá de la Tierra? Y bueno, cierro esta segunda parte con esta gráfica que muestra la tecnología como basura, la basura de la tecnología en el espacio que ya ha creado otro tipo de frontera, digamos, alrededor de la Tierra, y es una cosa horrible. A veces caen las cosas. Esa es una pieza de basura espacial que cayó en Baja California y que la comunidad la tiene en su museo comunitario como un objeto de mucho interés. Y antropólogos y arqueólogos también han trabajado estos temas en relación al patrimonio y lo valioso y lo no valioso de la cultura material en el espacio. También artistas mexicanos han mandado satélites pensando en otra forma, otra manera de pensar el satélite más allá de que sea como que la nación, sino satélites ciudadanos, satélites artísticos. Y pues hay un gran debate alrededor de la noción de necesidad de lanzar cosas al espacio, sean artísticos o no. En fin, y hay imaginarios de la tecnología también, que me parece como para la antropología también muy interesante, cómo se puede imaginar otro tipo de tecnología desde las visiones indígenas, las visiones más marginadas. Es R2D2 Hopi, de un artista Hopi junto con un ingeniero, entre otros proyectos. De nuevo, estas imágenes del concurso espacial mexicano, donde se imagina tecnología mexicana en el espacio, o sea, una visión distinta del satélite, con ciertas visiones prehispánicas. Un proyecto zapatista con un artista italiano de imaginar una nave espacial en forma de mazorca, ¿no? Y también la tecnología que imagina en Mars Archive como para una tuna cósmica en forma de nave que puede llevar la gente. Entonces, tecnologías imaginadas. Y el último tema de cuerpo celeste, que tiene que ver con los cuerpos, obviamente, cómo se imagina, cómo se percibe, cómo se observan los cuerpos celestes desde México, desde la astronomía, que es una ciencia con una larga tradición en México. Cómo se imagina esos cuerpos, o cómo se percibe los cuerpos que caen del cielo, no solamente la basura espacial, sino también los cuerpos en sí celestes, como los meteoritos. Ese es uno que fue parte de un proyecto artístico que se llama Sideral, que era la idea de cómo convertir las ondas magnéticas que alrededor del meteorito en música.
Entonces, esa idea de que el objeto celeste también puede entenderse como una especie de persona, o sea, que tiene como cierta agencia, que tiene memoria, um, que el cuerpo celeste es algo digno de verse desde la Tierra, no se tiene que ir a explorar no se tiene que salir de la Tierra para apreciar los cuerpos celestes, no se trata de minar los cuerpos celestes, sino esos proyectos que tienen que ver con el derecho a los cielos oscuros, en Peña del Aire y en otras partes de México. Hasta hay una ley federal que regula la contaminación lumínica y habla del derecho a todos los mexicanos y las mexicanas a experimentar un cielo oscuro. Es una ley que no tiene ninguna aplicación, pero existe la ley. Y aquí es una foto en Peña del Aire justamente mostrando estos cielos oscuros que se está buscando entender como un recurso natural, pero también recurso económico que puede convertirse en turismo, astroturismo. Y de hecho, cuando hablamos con las personas en la raza sobre sus primeros recuerdos del espacio, muchos decían, es que el cielo de noche, ¿no? Uno ve las estrellas en la noche, se ve bien clarita las estrellas. Y eso de gente que son de Puebla, entonces, pues no, pues, sí tuvieron como otra experiencia a las personas que nacieron, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde tienes suerte si ves la luna, ¿no? Pero la importancia como primer contacto con el espacio del cielo estrellado. Y eso nos hace pensar también en esta idea de la astrontología. Si algunos de ustedes han leído Geontología de Elizabeth Povinelli, que trabaja en Australia, sobre la noción, de nuevo, como cambiando nuestra forma de imaginar la vida. Um, Pensar que una roca de alguna manera también puede tener vida, aunque no es vida orgánica como entendemos científicamente. Entonces, pensar no geoontología, sino astroontologías. ¿Qué significa que los astros tengan personalidad, que sean personas o que tengan sus propias formas de existir? Que es algo que obviamente en el pasado y en muchas culturas los astros sí tienen personalidad y sí tienen agencia y tienen características narrables, digamos, y tienen como, se puede relacionar con ellos, ¿no? No se trata de explotarlos, sino de establecer cierto parentesco o cierta relación con ellos. Y esto se está retomando, y esa es la última, una de las, bueno, casi la última diapositiva, pero se está imaginando justo como una forma de repensar el extractivismo y el astrocolonialismo y el astrocapitalismo, pues ¿qué pasaría si, como se ha hecho con algunos cuerpos naturales, ecológicos en la Tierra, como ciertos ríos, ciertos cerros, qué pasaría si diéramos, si se podría otorgar personalidad legal o personalidad jurídica a la Luna? Eso cambiaría nuestra forma de pensar la Luna como octavo continente capaz de ser colonizado, conquistado, explotado, si fuera una persona, ¿no? Entonces, ese es debatible, hay como muchos pros y contras, ¿verdad? Pero es un tema que se está retomando en el campo del derecho espacial, por ejemplo. Y pues finalmente hay cuerpos celestes mexicanos. Esto es que con nombre, así que persona, ¿verdad? Porque tienen nombres. Y este fue el resultado de un concurso que lanzó la Federación o la Unión Astronómica Internacional, que es el órgano que nombra las cosas en el espacio legalmente, digamos, internacionalmente, y se lanzó un concurso para que todos los países tuvieran la posibilidad de nombrar algo en el espacio. México, que creo que participaron como, no sé, 20 personas o algo así, tampoco fue súper representativo, pero está la estrella Axolotl, y su exoplaneta, un planeta que se imagina que orbita esa estrella, Xolotl, en el espacio. Entonces, concluyo diciendo que sí, México, el espacio, que hay lugares mexicanos en el espacio, digamos, y que sí el tema del espacio es un tema mexicano. Y hay mucho que se puede decir desde la antropología sobre el espacio y desde México sobre el espacio. Entonces, así, aquí veo A Million Miles Away, justamente, esa es la serie o la película en Prime sobre José Hernández, por cierto.
Así que, sí, ya abierta a Pues, preguntas, comentarios. pues muchísimas gracias, doctora Ann Johnson. Fue bastante magnífico escucharle. Julián Castro quiere hacer una pregunta desde hace rato. Entonces, Julián, no sé si quieras activar tu micrófono y cámara para que puedas hacer tu comentario. Julián, Sí, ya. sí, muchas gracias. Gracias por permitirme hacer esta pregunta. Se trata de un comentario y me gustaría escuchar la reacción de la doctora Johnson. Yo estoy comunicándome desde Canadá. Yo vivo en la ciudad de Edmonton, en el oeste de Canadá. Y hace unos días escuché una entrevista que le hicieron al astronauta canadiense David Saint-Jacques, que estuvo más de 200 días en la Estación Espacial Internacional, que como ustedes saben es rusa, se llama Soyuz, la estación espacial. Y le hicieron una pregunta que parecía incómoda, pero resultó en realidad, su respuesta resultó muy bonita. Le preguntaron, bueno, la estación espacial es rusa, estuviste conviviendo con rusos todos estos días, pero tú sabes que ahora con la guerra de Ucrania, Rusia y Canadá están en bandos opuestos, ¿no? Hay una tensión, una especie de guerra no declarada entre los dos países. Dice, ¿cómo le hacían? ¿Evitaban hablar del tema o cómo manejaron esta rivalidad? Y dijo, no, dice, desde el principio hablamos del tema, tratamos de analizarlo y entenderlo y tomamos una decisión. Somos una comunidad, nuestra vida, nuestra sobrevivencia depende literalmente, mutuamente de uno y otro. Y dijimos, en realidad nosotros somos como los hijos de unos padres que están peleados. Es problema de los padres, ellos sabrán por qué se pelean y si se quieren reconciliar en algún momento, pero nosotros podemos convivir bien, descubrir los valores que tenemos entre nosotros y y mostrarles de alguna manera a los padres que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, no sé si esto sea sugerir una especie de otro campo, ¿no? De política espacial o otro tipo de disciplina que se aleje un poco de tus preocupaciones, pero por otra parte, la creación de esta comunidad de interdependencia que trata de trascender las banalidades de las guerras en la Tierra, porque hay un propósito más allá, digamos, ¿no? De la exploración, de experimentación, de investigación sobre tu tema. Gracias. No, muchas gracias por el comentario. Claro, justo el tema político es bien interesante porque hay tantos niveles y tantas escalas de política que operan cuando hablamos del espacio, desde lo micro íntimo hasta lo cósmico, obviamente. Y si el tema de la Estación Espacial Internacional justamente se pensó como un proyecto internacional, sobre todo entre, como tú dices, entre Rusia y Estados Unidos, y fue un proyecto de paz, ¿verdad? O sea, fue un proyecto justamente pensando en relaciones internacionales, relaciones científicas más allá de lo político, un poco como se imagina Antártida también, ¿no? O sea, los proyectos que se llevan en Antártida también se supone que no tienen frontera, ¿no? Y son modelos para ese tipo de cooperación. Y ha funcionado hasta cierto punto. Se supone que Rusia ya quiere salir del proyecto de la Estación Espacial Internacional, en parte porque la estación misma tiene vida útil corta, o sea, y no tiene mucho más futuro como proyecto por cuestiones de infraestructura. Y Rusia quiere lanzar su propia estación, igual que hizo China. China ya tiene su estación y es su estación. No hay cooperación internacional ahí. Entonces, ese es un tema interesante. Si se va a hacer más bien un montón de proyectos nacionales, cada quien con su base, con su estación, o si se busca como otro tipo de cooperación, como en su momento fue justo el proyecto de la estación espacial, que tiene un módulo ruso, que es el Soyuz, y un módulo estadounidense, que es el Colón.
hablando de colonización y nombrar las cosas, ¿verdad? Pero bueno, pero sí, es un gran tema. Es súper interesante, justo en la práctica, cómo manejan esas grandes relaciones como políticas o geopolíticas. Bien interesante. Gracias por el comentario. Gracias a ti por tu respuesta. Bueno, doctora, yo particularmente también tengo una pregunta que tiene que ver también sobre los medios para acceder al espacio, porque en el texto que escribió eh, nos ponía que, por ejemplo, hay sociedades no occidentales que ni siquiera conciben esta idea de ir al espacio exterior porque para ellos ya es algo natural, ¿no? Y ponía el ejemplo de los ancestros que van y vienen, este, entre el espacio y la Tierra sin necesidad de esta mediación tecnológica. Entonces, esos otros temas, ¿qué tipo de salida han tenido dentro de la exploración antropológica, actualmente? Esa sería una pregunta. Y la otra tiene que ver con la cuestión de darle personalidad legal a la luna, que me parece muy interesante, porque eso nos hablaría de cierta manera también de una internacionalización del derecho, ¿no? Porque tendría que implicar una coordinación de distintos países para regularlo y el derecho considero que suele ser una representación del Estado Nacional, ¿no? En cada lugar. Entonces, sí. Sí, no, bueno, voy a empezar con lo último. De hecho, el derecho espacial es uno de los campos en enorme crecimiento ahorita y es uno de los campos que más debe de haber gente pensante, crítico, reflexivo, ¿no? Trabajando. Y en México sí hay un campo pequeño todavía, pero de interés en el derecho espacial, justamente porque tiene que ver con el derecho internacional. Está muy relacionado. México fue firmante de ambos tratados internacionales que existen sobre el espacio, que es el Tratado del Espacio Exterior de los 60, que como proponía la idea de que el espacio no se podía apropiarse a nombre de ninguna nación, o sea, ni el espacio en general, ni los cuerpos celestes, y que fuera como justo como espacio de colaboración y de cooperación y demás. Y el segundo, también firmó México, que fue el tratado llamado Tratado de la Luna, que justo decía de la Luna y otros cuerpos celestes, de que la Luna era, bueno, decía que prácticamente que era patrimonio de la humanidad. Estados Unidos no firmó ese tratado, ni Rusia tampoco, ni ningún, ningún estado que lanzara cosas al espacio, ¿verdad? Que mandara personas al espacio, con excepción de India, por cierto, que en ese momento todavía no lo había hecho, pero ahora sí lo ha hecho. Entonces es un tratado que no tiene mucho peso y de cierta forma contraviene lo último que existe en el espacio, en el derecho espacial, que son los acuerdos Artemis. Justamente son acuerdos bilaterales y multilaterales entre la NASA, que maneja este proyecto para ir a la Luna de nuevo, y muchos países alrededor del mundo, incluyendo México, para hacer proyectos en la Luna. Y ese tratado Artemis permite muchas más actividades en la Luna, permite la entrada de intereses privados, por ejemplo, que no fueron contemplados para nada en los tratados anteriores, porque pues no se imaginaba que eso iba a ser el futuro. Entonces el derecho espacial es un gran tema que necesita trabajarse más y México tiene que tener una postura que todavía se ve un poco entre querer frenar las actividades capitalistas de Estados Unidos sobre todo y querer participar en esas mismas. Así que, en fin. Y de hecho hay una propuesta de reforma constitucional que ya pasó por el Congreso, ya está en manos del Senado para poner en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos el espacio exterior como un lugar prioritario para la nación. Entonces ya se está pensando desde las leyes nacionales también cómo incorporar estas actividades y se necesita mucha reflexión sobre ese tema. Entonces ese es uno. Y el otro que tiene que ver con, se habla mucho de
esta cuestión de New Space y de como la nueva era espacial, como una era en el cual hay una democratización del espacio, es decir, que los estados ya tienen más acceso, hay muchas más agencias espaciales a nivel mundial, hay muchas agencias espaciales a nivel mundial, y que se supone que lo que dicen, su lema es el espacio es para todos, así lo dicen. En la realidad no es así. La gente sabe que en México, Latinoamérica, saben que el espacio no es equitativamente para todos. Entonces hay interés en, por un lado, de ese lado como más tecnocientífico, incorporar más voces en las decisiones que se toman respecto al espacio y en los proyectos que se hacen y en las actividades que se realizan. La NASA, que ya quiere ser una agencia mucho más diversa, que han hecho como foros en reservas indígenas para pensar como que, pues, si se puede hacer como incorporar más grupos indígenas, poblaciones y personas en la NASA o en proyectos de satélites, que satélites de telecomunicación para haya como autonomía de ciertas tribus y así, en ese sentido. El otro sentido, que también es muy antropológico, es esa idea de que pues no tenemos que ir porque ya estamos ahí, o no tenemos que ir porque pues ya vamos, pero por otros medios, ¿no? Que no son viajes físicos, sino otro tipo de viaje, ¿no? Ustedes que llegaron a la Luna apenas en 1968, nosotros hemos siempre estado en la Luna, ¿no? Entonces, es bien interesante porque justamente demuestra esa confluencia de intereses y perspectivas súper contradictorios. Hasta dentro de México mismo, la gente que quiere preservar el derecho al cielo oscuro versus los que quieren lanzar constelaciones de satélites que de repente pues ya no tienes derecho de cielo oscuro porque hay un montón de satélites. Hay intereses encontrados, ¿no? Y eso es un tema. Y pues justo permite hablar de todo esto, ¿no? A lo mejor no te contesté bien, pero creo que sí son temas que hay que No, seguir platicando. sí, más bien me surgen más preguntas. Un buen proyecto hace eso. No te resuelve nada, a fin de cuentas, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, lo que se me ocurría tiene que ver con la cuestión marítima y sobre cómo, por ejemplo, las estrellas o los astros han sido utilizados como referencias, para cuestiones de, eh, pues, rutas, desplazamientos, movilidad, incluso para la cuestión de los, seguimiento de las fases de las estaciones, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto también hemos incorporalizado los conocimientos del espacio desde hace más años, ¿no? Y cómo pareciera que el espacio está vinculado necesariamente al futuro, desde cierta perspectiva, ¿no? Sí, no, sí, el tema de la navegación es muy interesante y sí forma parte de como esa astronomía práctica, ¿verdad? Que es parte del conocimiento de muchos grupos pasados, también presentes, ¿no? En alguna medida. Y así han habido estudios arqueoastronómicos, estudios de la navegación en Polinesia, por ejemplo, donde las estrellas justo, o sea, justo te hablan de un reconocimiento de la conexión entre la Tierra y lo que rodea la Tierra, ¿no? O sea, esta idea de que formamos parte de un ecosistema que sí supera, que es extraterrestre en sí. Entonces, eso no es una idea nueva, y es bien interesante. Eso ha cambiado para para un gran porcentaje de la población terrestre, porque pues ya, justo por la contaminación lumínica, por una serie de otras cosas, donde ya no hay una conexión tan fuerte con las estrellas como parte de la vida cotidiana y el navegar cotidiano de las personas, pero se ha sustituido por el GPS, ¿no? Que también es extraterrestre, ¿no? También es como una especie de como conectar la Tierra con el sistema solar o con órbitas más allá. Pero ya GPS, ya hemos internalizado más bien satélites, ya somos cyborgs en ese sentido, ¿no? Um,
sigue siendo espacio extraterrestre. Sí. No sé si alguien más en Blue Jeans tenga preguntas. Carla, no sé si haya preguntas en redes sociales. No, no hay preguntas en Facebook. Perfecto. ¿Alguien más aquí tiene alguna pregunta o algún comentario que usted quiera hacer, doctora? No, pues nada más, pues seguir manteniendo como abierta la discusión. Yo creo que, o sea, por más esotérico que pareciera, pues pensar en el espacio, pues nos permite hablar de muchísimas cosas. Y yo espero que haya como más espacios como este, ¿verdad? Para seguir Sí. platicando. Sí. Pues lo principal, bueno, o las cosas que a mí me parecen como principales para el estudio de corporalidades, tiene que ver con los límites, con la cuestión de lo humano y de cómo explorar estas otras fronteras nos puede decir o hacernos cuestionar si se sigue siendo humano fuera del espacio, más bien fuera de la Tierra, y qué otras implicaciones tiene, ¿no? Porque al haber una división de quiénes pueden acceder, por ejemplo, a través del turismo espacial a esos lugares y que van a poder tener facilidad de ir y regresar, cómo va a generar desigualdades en la manera de autopercibirse frente a los grupos que se quedan aquí, ¿no? Que de hecho Claro. algo muy común en redes ha sido ver como estas imágenes distópicas de ricos en el espacio mientras el mundo se está destruyendo en el presente, ¿no? Sí, sí, justo. Y hasta más allá, que un tema que no toqué ahorita, pero que creo que es que vale la pena seguir discutiendo, es esa idea de lo poshumano, ¿verdad? Porque muchas de las personas con más inversión personal, digamos, en un futuro humano en el espacio, o la idea de que eso me parece aberrante, pero bueno, la idea de que nuestro destino como especie es esparcirnos hacia otros espacios, que tenemos un deber, un deber de como que nuestra semilla de disque inteligencia ya como está en todas partes del universo. También tienen la idea, muchos de ellos, de que eso no necesariamente va a ser a través de los cuerpos físicos humanos, sino un futuro después de la singularidad en que ya no necesitamos cuerpos, ya la inteligencia se va como a existir sin cuerpo, ¿verdad? Entonces, la confluencia de esas ideas sobre el futuro es bien interesante. Um, entonces, pues sí, vale, o sea, la pregunta, ¿seríamos humanos todavía si no tuviéramos cuerpos? ¿Seríamos humanos todavía si no tuviéramos tierra? Si nos hicimos humanos en este lugar, en este hogar, ¿verdad? Entonces, si ya no estamos aquí, ¿qué seremos? Um, lo cual es que es una discusión que provoca esperanza para algunos y un miedo existencial para otros. ¿Verdad? Muchas ansiedades como ustedes han visto las películas de ciencia ficción tipo terror, que es como que vamos al otro lugar y nos van a invadir los alienígenas, ya vamos a tener como bebés alienígenas adentro y van a ser así, ¿no? Pero justo revela esas ansiedades sobre los límites del humano, hasta dónde somos nosotros, qué nos amenaza, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas existenciales que pueden existir fuera de la Tierra, ¿no? Bueno, perfecto, doctora, entonces, pues nada más me queda agradecerle nuevamente por haber aceptado. La plática fue muy interesante. Va a estar disponible, o ya está disponible en la página de el CIESAS, en Facebook y también en la página del Seminario Permanente de Corporalidades. Entonces, eventualmente, si usted puede visitarlas para ver si la gente continúa agregando información, que es lo que nos pasa muchas veces con las conferencias, por cuestiones de horarios, trabajo la gente termina regresando a las conferencias más tarde y luego es cuando empiezan a verter ahí más Perfecto. información. Y de igual manera, vamos a seguirle mandando información
para que pueda estar en contacto con el seminario y con las otras personas que estén interesadas en estos temas. Y ya por mi parte, también sería pasarle la palabra a la doctora Alejandra Aguilar, ya para que termine de hacer el cierre de estas jornadas. Y de nuevo, muchas gracias, doctora Ann. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Ale, por todo. Te invitamos de nuevo a que estés con nosotros en algunas de las sesiones del seminario permanente. Y Claro quiero que sí. agradecer muchísimo a Daniel Vázquez, co-coordinador del Seminario Permanente de Corporalidades, a Carolina Romero, co-coordinadora también del Seminario de Corporalidades, a Rocío Lemus, a Alfonso Romaniello, a Tania Aguilar, a Carla Figueroa, que nos estuvieron ayudando muchísimo en toda la transmisión. Pronto vamos a tener ya lista nuestra página web y esperamos también pronto una publicación de los participantes de este seminario. También agradezco a las autoridades de CIESAS y felicidades en nuestros 50 años. Este seminario de corporalidades también se enmarca en la celebración de nuestros 50 años. Entonces, pues muchas gracias a todas, a todos, a todes. Maravillosa conferencia, Ann, para terminar. De verdad, muchísimas gracias.